Ramiro Calle es pionero en la introducción de yoga y meditación en España hace más de 50 años. Ha hecho grandes aportaciones a la psicología del yoga, casi 300 libros en su haber y más de 40 años, unos 50 diría yo, impartiendo clases en su centro de yoga Shadak en Madrid, por el que han pasado nada menos que más de 500.000 personas de todas las condiciones. Hoy nos acompaña de nuevo, lo cual estamos agradecidísimos y encantadísimos, para hablarnos de autoconocimiento, de autorrealización, un viaje interior, como él lo llama. Querido Ramiro, un placer tenerte aquí con nosotros, como bien Pues sabes. es un verdadero placer y de hecho, Nino, y haciendo gala de tu proverbial generosidad, ya que vamos a hablar del viaje interior, del viaje a los adentros, invito a todos tus seguidores, que aquellos que no hayan visto precisamente el documental que me hicieron, Viaje a los adentros, que sepan que lo pueden ver totalmente de una forma gratuita en YouTube. Simplemente poner viaje a los adentros, ¿qué es eso? El reflejo de una vida dedicada a la búsqueda interior. Ujú. Bueno, vamos a empezar por autorrealización, autoconocimiento. ¿Qué significan para ti? ¿Qué son? El autoconocimiento es indudablemente, y como el término indica, el conocimiento de uno mismo. Es curioso porque nos empeñamos en conocerlo todo, Nino, pero no en conocer al conocedor. Qué gran paradoja. Nos empeñamos en atiborrarnos de todo tipo de conocimientos y sin embargo vivimos de espaldas a nosotros y no nos conocemos. Pero afortunadamente hay métodos, hay enseñanzas, hay técnicas que luego podemos ir Sí, desbrozando claro. para conocernos, para no solo saber algunos rasgos ligeros de nuestra personalidad o superficiales, sino realmente ir obteniendo el conocimiento psicológico y más allá aún el conocimiento de nuestro ser. Podríamos decir, pues, Nino, concretando, que el autoconocimiento es conocerse, saber de uno, intimar con uno, poder desvelar todos esos misterios y secretos que hay dentro de uno. Mm. En Además, cuanto a autorrealización, si quieres, también avanzamos un poco. claro. Fíjate, ¿qué es la autorrealización? Pues es realizar aquello que nunca hemos dejado de ser. O sea, es recuperar nuestra esencia, es recuperar nuestro auténtico centro de gravedad. Y repito, la palabra realización quiere decir verdaderamente realizar aquello que en nosotros es real, porque esta es la otra gran paradoja, que vivimos como real lo que no es real. Vivimos como real lo que en nosotros es simplemente adquirido. Y hay que ir poco a poco despojándose, liberándose de todo lo adquirido para poder viajar a ese centro que es lo más real. Esto no es algo nuevo. Todos los místicos del mundo, todos los sabios genuinos han emprendido esa gran aventura que es lo que llamo el viaje a los adentros o el viaje interior. Ujú. Se podría decir que es como la iluminación, ¿no? El despertar, en cierto modo. Es ir hacia la iluminación. ¿Por qué viajamos hacia lo más íntimo, abisal, profundo en nosotros? Para tratar de obtener un poco de luz. Esa luz, ese entendimiento correcto, esa sabiduría que no somos capaces de aprender, de captar en el mundo de las formas, de las apariencias, de lo cotidiano, tratar de hallarla dentro de nosotros. Descubrir al final que estábamos buscando fuera lo que está dentro de nosotros. No es un viaje fácil, porque hay que ir, como decía el maestro Eckhart, atravesando capa tras capa hasta poder adentrarnos a lo más íntimo de nosotros, que está siempre más allá del pensamiento, de la idea, del concepto. Es una pena que en esta sociedad tan mecanizada, tan informatizada, no nos demos cuenta de que estamos utilizando solo un lado pequeño de la mente. Hay otros lados, hay otras moradas, hay otras estancias donde podemos acceder
y que nos van a reportar un tipo especial de sabiduría que nunca nos puede dar la mente ordinaria, o sea, el entendimiento ordinario no vale. Un amigo mío llamado Simon Mundy, con el que he escrito varios libros, un gran buscador espiritual, el otro día hablando con él, me decía, bueno, ¿y para qué sirve la mente ordinaria? Y yo le decía, pues para ir más allá de la mente ordinaria. El entendimiento tiene que darse cuenta de que el simple entendimiento no puede llegar a lo que está más allá del pensamiento. Ujú. Entiendo. Para llegar a este despertar, autoconocimiento y autorrealización deben ir de la mano, entiendo, ¿no? Los dos. El autoconocimiento, Nino, es una etapa previa. Yo lo cifro en 4 fases o 4 sendas complementarias. La de la autoobservación, el autoconocimiento, la transformación y la autorrealización. Ujú. Lo primero es observarnos. ¿Para qué? Para conocernos. ¿Qué hace un pintor? Observar para plasmar en el lienzo. ¿Qué hace un buen fotógrafo? Observa los ángulos para tomar una buena fotografía. ¿Cómo descubrió Newton la ley de la gravedad? Observando. ¿Y cómo descubrió Fleming la penicilina? Observando. Si queremos descubrirnos, si queremos conocernos, tenemos que observarnos. Esto es lo que se llama la vigilancia de la mente, la palabra y las obras. Lo bueno de esta observación es que se puede llevar a cabo en cualquier momento, lugar y circunstancia. Ujú. Cuando empezamos a recorrer esta senda, la de la autoobservación, vamos obteniendo diapositivas, datos, información sobre nosotros que hace posible que entremos en la senda del autoconocimiento. Ujú. Una vez nos vayamos conociendo, sabremos que hay que transformar, que hay que mejorar en nosotros, que hay que soltar para algo poder tomar. Y esa es la senda de la transformación. Y finalmente, si seguimos trabajando, desembocamos en la senda de la realización de sí, de la autorrealización, que repito, es encontrar en nosotros lo que realmente es y nunca dejó de ser, porque todos vamos cambiando como si fuéramos decorados psicológicos, pero hay una esencia, como quiera que le llamemos, el todo, el vacío, da igual, hay una esencia con la que tenemos que conectar y descubrir que en esa esencia siempre estamos todos unidos. Me viene a la mente un proverbio lakota, que es un amante de la cultura de los indios americanos, en recordar quiénes éramos y hacerlo nuestro, ¿verdad? Es un Por poco. supuesto, el recordar en este sentido, los animales nos llevan mucha delantera, porque no se pierden tanto en elucubraciones, en conjeturas, sino que conectan con la vida tal cual es. Y al conectar con la vida, conectan siempre con el cosmos, conectan siempre con el universo. Es por esto que ese amor que podemos, tú lo sabes que tienes, has tenido animales, ese amor que podemos llegar a tener por los animales es muy profundo porque no nos damos cuenta de que ellos están siendo como un hilo de conducción que está uniéndonos con el cosmos. Es como si en ese momento, gracias a ellos, a través de ellos, la ola descubriera que forma parte del océano. Por eso yo siempre he dicho y sigo diciendo que mi gran maestro, mi más amado maestro, quien más me enseña, es mi gato Emil, porque cuando le miro conecto directamente con lo que está más allá de la individualidad. El problema de los seres humanos, querido Nino, es que estamos tan inmersos en nuestro ego, estamos tan encapsulados en nuestro ego, que no somos capaces de ver más allá del mismo. Es por esto que insisto, cuando tenemos animales o cuando les vivimos en la naturaleza, nos demos cuenta de que esas criaturas maravillosas son
un maravilloso canal para trascender, para ir más allá del nombre y de la forma y dinamitar un poco esta estructura, esta burocracia tan engorrosa que es la del ego, que nos aparta uno de los otros. Volviendo al ejemplo de la ola, Nino, imagínate que la ola creyera que ella no forma parte del océano, que es individual, no, ella forma parte del todo y todos formamos parte del todo. Pero mientras el ser humano no se dé cuenta de que estamos encapsulados en ese ego y no trate de encontrar una puerta, una salida de emergencia para ir más allá de él, las cosas nunca van a cambiar, van a ser siempre las mismas palabras, todo está escrito, pero nada está hecho y el ser humano no evoluciona. Debemos, a través de la autorrealización, lo que hacemos es liberarnos, ¿no? ¿De qué nos liberamos? Pues mira, te contaré una anécdota, Nino. Hay gente que a veces llega a la clase de meditación y me dice, Ramiro, ¿tengo algo que perder con la meditación? Y le digo, sí, claro, el miedo, el odio, el egocentrismo, los celos, la envidia. Hay mucho que perder. Perdamos todo aquello que obstaculiza nuestra senda hacia el bienestar con nosotros y con los demás. Todo ser humano tiene una serie de potencialidades anímicas que podemos desplegar. Yo siempre digo que donde pones la energía, llegas. Claro, si toda tu energía la pones en el ego, la pones en dominar a los demás, la pones en competir, a eso llegas, pero no llegas a tu ser interior. He aprendido algo muy importante hace años y es que lo que es bueno, Nino, para el ego, es malo para el ser. Esto es así. Yo he tomado una resolución hace unos meses que ahora puedo darte a conocer, que yo no voy a hacer nunca ya más actos presenciales fuera del centro de yoga Sabak. En el centro de yoga recibo a gente de todo el mundo. Ahora mismo en las clases hay media docena de hispanoamericanos que han venido para estar con nosotros. Recibimos a todos, pero no voy a hacer actos ya presenciales porque me doy cuenta de que ya a mi edad lo que tengo es que recogerme y trabajar sobre mí mismo. Estoy encantado de cooperar, por ejemplo, contigo en difundir Gracias. más y más las enseñanzas a través de los medios de difusión, pero los actos presenciales han quedado ya para el centro de yoga para poder así vivenciar directamente a las personas, porque vas a un acto multitudinario, como he ido a tantos a lo largo de tantísimos años, sí, 200, 500, 1000 personas, pero no puede haber el contacto necesario que tiene que haber de ser a ser y que es tan importante. Eso no quiere decir ni mucho menos que yo menosprecie la difusión, porque cuanto más se conozcan las enseñanzas, hay más posibilidades de que gentes honestas y con verdaderos sentimientos de búsqueda, pues las sigan. Me parece además, bueno, lo respeto y sabes que te apoyo, por supuesto, ya me has comentado algo. En relación a lo que dices, que hay gente que llega a meditar, ¿no? Y muchas personas lo que quieren es que sea ya, es decir, no es la autorrealización, el autoconocimiento no es de hoy para mañana, ¿verdad? Se requiere esfuerzo y disciplina. La meditación, el viaje interior, el viaje a los adentros, es una alquimia, es un proceso alquímico. Los alquimistas en Occidente trataban de convertir los metales de baja calidad en oro o metales preciosos, y en la meditación lo que tratamos es de transmutar las emociones negativas en emociones positivas, embellecernos psicológicamente, pero es un proceso lento, porque hay mucho que quitar para que mucho pueda florecer y pueda aflorar dentro de nosotros. No tenemos que olvidar que la meditación es de alguna manera depuración, en el sentido de que hay que ir descargando, hay que ir liberándonos
de viejos patrones, de creencias, de emociones negativas, de estados de ánimo atribulados. Ese proceso no puede ser celebrarse en un fin de semana, obviamente necesita de su tiempo. Em, sí, porque además me imagino que tú lo habrás vivido, ¿no? Como a mí me ha pasado, cuando mucha gente te verá hacer posturas de yoga y seguro que alguien te ha dicho, joder, qué fácil lo haces. Bueno, es que llevas practicando por 50, 60 años, ¿no? Entonces, claro. Bueno, yo tengo ahora 78 años, he cumplido, empecé o escuché el yoga a los 15 años e indudablemente pues he tratado de estar siempre en el camino. Yo digo honestamente, de una forma torpe, porque esta sociedad nos lo pone muy difícil. Uno de mis maestros de budismo, Pilladashi Thera, que vivió en mi casa unos días y le traje al centro Yoga Sadakar que nos diera un curso de budismo, pues él siempre decía, unos corriendo, otros caminando, otros arrastrándose, pero al final todos nos veremos en la meta. Yo reconozco que voy arrastrándome, porque es que en Occidente es muy difícil la situación y ahora en Oriente. Pero lo importante es no perder la motivación, aunque vayamos arrastrándonos, aunque vayamos desgarrándonos, no perder la motivación por ese crecimiento interior y por la autorrealización. Como digo, la meditación es un proceso no de depuración. Hay más que perder que ganar, porque hay que perder todo aquello que precisamente son impedimentos en la senda hacia la libertad interior. Y el problema es que vivimos inmersos en una sociedad que yo, igual que ya declaró Germán Hesse, no creo en ninguno de sus valores, vivimos en una sociedad que nos lo pone muy difícil. Por eso es importante que haya este tipo de programas como el tuyo, cuantos más mejor si son serios y honestos, para tratar de difundir estas enseñanzas, para darnos cuenta de que podemos evolucionar, que si nos lo proponemos, podemos lograr que esta simiente, este germen en principio que tenemos, que es la consciencia, vaya poco a poco evolucionando. ¿Qué es la consciencia? Si logramos desarrollarla, pues es por un lado lucidez y por otro lado compasión. Piensa, Nino, cómo cambiaría la faz del mundo en el mismo momento en que todos tuviéramos un poco más de lucidez y un poco más de compasión. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos narcotizados, somos máquinas, estamos hipnotizados, vivimos en una especie de sonambulismo zarandeados por los hilos de todos esos políticos ambiciosos y sin espíritu generoso o cooperante que nos mueven y nos manipulan de un lado para otro. Esto lo decía Stefan Zweig, el gran escritor, decía, es terrible pensar que un grupito de políticos o de individuos en un despacho están dirigiendo la vida de millones y millones y millones de personas. Pero es así, por eso al final la liberación es personal y uno tiene que trabajarse a sí mismo. Bien, bien. Para conseguir esta liberación, desde luego, para seguir la larga y sinuosa senda hacia la autorrealización, ha resultado imprescindible la ayuda prestada por grandes maestros, ¿no? Que han procurado enseñanzas, métodos, técnicas para orientarnos en el largo viaje hacia el despertar. Iba a morir Buda, el hombre más lúcido de su época, iba a morir. Se reúnen a su alrededor los discípulos y le ruegan, le suplican que nombre un maestro, un sucesor. Y Buda les dijo, no hace falta que nombre un sucesor, porque el maestro es la enseñanza. Eso tenemos que tenerlo todos en cuenta. Están las enseñanzas, están los métodos. Ese es el gran maestro. Y el maestro de carne y hueso es solamente una herramienta para llevarte a tu maestro interior. Cuando alguien me pide que me defina, siempre huyo, por supuesto, de decir que soy un maestro. Lo sé. Digo más bien
aquello que dice el protagonista de mi relato espiritual, el fakir. Soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Soy un instructor, soy un intermediario gnóstico que pasa técnicas, que pasan métodos. Y eso es lo importante, no el legado que uno pueda dejar, no las fundaciones que uno pueda hacer, no el boato en el que uno pueda vivir, no ser un gurú como si eres un actor de cine viajando por todo el mundo y recibiendo parabienes, no. El instructor tiene un papel muy noble y muy digno, es pasar las enseñanzas a los discípulos, como esos discípulos se las pueden pasar a amigos o si se hacen profesores a otros discípulos, pero tengamos un poco de respeto con respecto a lo que es el maestro. Maestros realizados hay muy pocos. Fíjate qué historia tan apasionante, tan conmovedora la que te voy a contar. Krishnamurti, que era el hombre que más huía de los sistemas, de las creencias preestablecidas, de las religiones, de lo instituido, Krishnamurti dijo en una ocasión, si en este momento supiera que está Buda en algún lugar del mundo, correría a arrojarme a sus pies y a recibir su enseñanza. Pero claro, maestros ciertos, no todos estos que se dicen maestros y que son maestros de masas, que hay detrás todo un, digamos, aparataje de marketing impresionante y que no son capaces de ver más allá de la punta de su nariz. Por eso yo le pido a la gente, discierne. Hay que discernir. No tenemos que ser como niños siempre anhelantes de papá y ver en el maestro a papá y entonces depender de él. Si precisamente muchas veces hay una serie de, entre comillas, discípulos que luego arremeten cruelmente contra el maestro, es porque no han entendido lo que es la enseñanza. El maestro es un reflejo de tu maestro interior. Hace poco Nino escribía unas líneas en el Instagram donde decía que no hay nada más nefasto, fíjate, que los seguidores ciegos. Porque un seguidor ciego, un seguidor fanático, un seguidor ofuscado, un seguidor irremisiblemente neurótico en sus reacciones, pone en el maestro expectativas que cuando el maestro no las cumple, se siente muy frustrado. Entonces despliega toda su enfermedad psíquica, toda su neurosis, empieza a calumniar, a difamar, a descalificar, a tratar de herir al maestro. El problema no es del maestro, el problema ha sido de ese seguidor que no ha seguido al maestro de una manera lúcida, con discernimiento, que no pone a prueba al maestro, sino que solo quiere que el maestro dependa de él para satisfacer sus expectativas. En este sentido también mi buen amigo y gran pedagogo y buscador espiritual, Nacho Vidal, decía, convenía en que nada es tan peligroso efectivamente como estos, digamos, devotos ciegos, estos seguidores inmaduros, porque quieren coger al maestro por el cuello y quieren dominarle y hacerle a su imagen y semejanza. Por eso este juego, maestro-discípulo, es muy peligroso. Lo que hay es que ser instructor y alumno, porque no vivimos en la India antigua donde estaba el maestro, el discípulo. Ahora es instructor, un humilde instructor que pasa los conocimientos que tiene y un humilde alumno que trata de aprender y que lo más importante, si tanto necesitas del maestro, hazte tu maestro. Yo esto se lo digo a todo el mundo. Si tanto necesitas de un maestro, hazte tu maestro, porque esa dependencia mórbida que puede llegar a haber del maestro es peor que la persona que se está psicoanalizando y ya no puede dar un paso sin su psicoanalista.
Además que ocurre lo que tú además has comentado en más de una ocasión, el creer por creer sin experimentar personalmente, ¿no? Todo este proceso Cierto, dificulta el proceso de autorrealización enormemente. totalmente. Es que el maestro puede volverse el mayor obstáculo, en el proceso de autorrealización, porque si no eres ya capaz de utilizar tu discernimiento y siempre tienes que ponerlo todo en manos del maestro y seguir su criterio y no seguir el tuyo, aquí vuelvo a Krishnamurti. Él siempre decía, Sabio, gran sabio. no seas un copista, no seas un imitador, el discípulo no es un imitador, el discípulo tiene su vida propia, su esencia propia. Por eso al final, ¿qué es lo más fiable? Lo más fiable es la enseñanza, lo que se ha llamado la sabiduría perenne, ese cúmulo impresionante y maravilloso de instrucciones para la autorrealización y de ejercitamientos y de métodos. Pero si uno depende del maestro, si dependes en exceso, siempre malo. Al final odiarás a tu maestro. Es lo que decía Freud, que lo explicaba maravillosamente, claro, lo que decía la muerte del padre. Esto es extensible a todo, que aquel que te enseña algo, si luego de alguna manera tú eres un seguidor inmaduro, sea que estés aprendiendo violonchelo o caligrafía o yoga o meditación, si tú eres inmaduro, aquel que te enseña algo es tu padre, es la figura paterna, pero al final le das la vuelta y tratas metafóricamente de asesinarlo o de matarlo. El maestro está para llevarte a tu maestro interior. Y te voy a contar una anécdota mismo que aparece en un libro mío publicado por la editorial Mandala, que es La conquista de la mente serena. Sí. Entrevisté a un grandísimo especialista en estos temas, que era Pío Filippani Ronconi, y le hice una pregunta. Le dije, ¿a dónde agarrarse, a dónde asirse? Y él dijo, usted. Es que eso es lo sabio y eso es lo maduro. ¿A dónde agarrarse? A usted. Es malo depender en exceso de un amor, de un padre, de un hijo. No, uno al final tiene que asirse a sí mismo y viajar a su propio centro. Amor sí, pero apego excesivo hasta depender con obediencia ciega y abyecta, como hacen infinidad de discípulos, sobre Cierto. todo en estas sectas organizadas. Y luego, por otro lado, Nino, es bochornoso ese culto al maestro que exigen algunos maestros hindúes. Eso solo pasa en el hinduismo. Ese culto bochornoso, esa obediencia ciega y adyecta al maestro, que llega un momento que el discípulo es que ya no es ni un pálido reflejo del maestro, es una simple caricatura. ¿Para qué vamos al yoga? ¿Para qué vamos a la meditación, al zen, al vipassana? Para encontrar libertad interior. Yo no quiero salir de mi jaula para meterme en otra jaula, para eso me quedo en mi propia jaula. Qué metáfora tan bonita, me gusta, ¿eh? De verdad es que cierto, gran sabiduría lo que estás diciendo, ¿no? En tu libro Siete caminos hacia la felicidad hablas de técnicas, de diferentes técnicas de autorrealización. Sí, exactamente. Eh, hay muchas vías, ya lo dice el antiguo adagio. La cumbre, la cima es una, pero hay muchas laderas para tratar de atacarla, de conseguir llegar a la cima. Tenemos que evitar todo dogmatismo, tenemos que evitar, por supuesto, todo fanatismo y tenemos que evitar la ofuscación y recuperar un poco esa imagen, ese sentido que afortunadamente me enseñó siempre mi madre, que es ser un libre pensador, respetar siempre las ideas de los demás, las vocaciones de los demás, los ideales de los demás y que respeten los nuestros. En la vida espiritual hay un problema, hay mucho ego. Y eso tenemos todos que hacer una autocrítica consciente y seria y darnos Por cuenta supuesto. de que es penoso que en el terreno, en el ámbito o del yoga, del zen o del lamaísmo tibetano, etcétera, haya tanta gente con ego, haya tanto narcisismo, y precisamente
El trabajo de toda enseñanza espiritual es ir poco a poco desbaratando la espesa, la densa burocracia de nuestro ego. El ego es el gran enemigo, el ego divide, y todas esas tonterías de la nueva era, lo digo así claramente, o de estas psicologías que no son psicologías, son pseudopsicologías, de que quiérete mucho, tú eres el primero, tú eres tu centro de atención, etcétera. Eso muchas veces solidifica el ego en lugar de derruirlo y nos hace muy flaco favor. Lo que tenemos es que una parte de nosotros asumirla, por supuesto, pero para trabajarla. Y es muy sano también disgustarse a uno mismo, porque si te disgustas a ti mismo, quiere decir que cambiarás tu afán de manipular, de dominar, de agredir, etc. Ahora, si en todo te aceptas, y es aquello que dicen los mexicanos, está bueno, amigo, todo está bien, pues indudablemente no vas a cambiar nada. Hay que también empezar, Nino, a sondear y a desbrozar y a poner bajo sospecha todo lo que ha sido lo conceptual o adoctrinante de la nueva era, que en cierto modo ha sido un desastre porque ni nueva ni nada. Al final, repetir siempre los viejos patrones. Es decir, en definitiva, hacer autocrítica, ¿no? Aceptando, es decir, ser compasivo con nosotros mismos, pero no dejar de hacer autocrítica, es lo que quiere Cierto, decir, es que ¿no? eso es ser compasivo, Nino. Es que ser compasivo es que yo diga, soy agresivo, soy avaro, soy celoso, etcétera. ¿Cuánto me quiero? Voy a seguir siendo así. No, por favor, si de verdad te quieres, disgústate profundamente porque tienes esas cualidades negativas y trata de cambiarlas. Es necesario aceptar, pero no resignarse. Una cosa es la resignación fatalista, otra cosa es la aceptación. Me acepto, me abrazo incluso, me veo, me siento, pero para tratar de modificar y de cambiar todo ello y de conseguir que surja flor en mí lo mejor para beneficio propio y para beneficio de los Comprendo. demás. Hay infinidad de conceptos pseudopsicológicos hoy en día que invitan solo a la confusión, que son simplemente remiendos, parches, paños calientes que no nos ayudan, sino que hacen que vayamos soportando toda nuestra mezquindad y nuestra ruindad en lugar de decir, ya estoy harto de ella. Si puedo, voy a despojarme de todos estos enemigos internos. Ujú. ¿Cómo podemos saber que estamos en el camino correcto de la autorrealización? Hay tres disciplinas desde siempre. Disciplina ética, disciplina mental, disciplina para el cultivo del entendimiento correcto o de la salud. La disciplina ética es virtud. ¿Y qué es la virtud? Compasión, amor. No tiene nada que ver con esta ética que cambia con los gobiernos, con las épocas, con los países. Eso no es virtud, esa no es moralidad, esa es falsa moralidad cambiante. La verdadera ética es muy simple. Si quieres que te den lo mejor y te ayuden, también tú favorece a los demás. Si quieres ser feliz, pon los medios para que los demás en lo posible sean felices. Y si no quieres que te dañen, trata de no dañar nunca en lo posible a ninguna criatura sintiente, ni desde la criatura más aparentemente ínfima, que nunca lo es, hacia la criatura más grande. Hay que utilizar esa compasión activa. La compasión pasiva no sirve de nada. En suma, haz bien, no hagas mal. Nos lo han dicho todos los grandes maestros. La disciplina mental es que como tenemos una mente tan caótica y tan empañada, tratamos de seguir una serie de ejercitamientos de meditación, concentración, etcétera, para limpiar la mente, para sanear, para que esta mente discapacitada deje de serlo y comience a ser en lo posible una mente saneada.
Y la sabiduría, entendimiento correcto es esencial. Es salir de la ofuscación que nos hace tanto daño y tratar de ver las cosas con lucidez, las cosas como son. De todo ello, si me preguntaras qué es lo peor, te diría que es la ofuscación, porque la ofuscación nos lleva a todo tipo de comportamientos verbales, mentales, emocionales y corporales nocivos y que nos dañan a nosotros y dañan a los demás. Por eso se dice que la meditación es un método específico para superar la ofuscación o la ignorancia básica de la mente. Muchas veces pretendemos alcanzar, pretendemos todos, yo creo que pretendemos alcanzar o autorrealizarnos, ¿no? Pero en muchas ocasiones parece que siempre estamos buscando un final de esta autorrealización. Por fin estoy autorrealizado, pero el camino en sí, ¿no? El camino en sí es ya una autorrealización, ¿no? Exactamente. De alguna forma vamos a ir aunque no lleguemos, pero vamos a aproximarnos, porque en la medida en que nos aproximamos, vamos desarrollando una serie de potenciales que nos humanizan, que nos hacen infinitamente más sensibles y más generosos y cooperantes. Pero a veces miramos tan lejos que no vemos lo que está al lado y no nos damos cuenta de aquello de tan bonito se hace camino al andar y no nos damos cuenta de que cada milímetro que avanzamos ya es un gran logro en la larga senda de la autorrealización. Al final, lo importante sería llegar a aquello de mente clara, corazón tierno. Es que eso es todo, mente clara, corazón tierno. Pero ¿cuánto nos cuesta poder liberar la mente de sus negatividades y poder liberar el corazón de sus oscuridades? Dices que un iluminado puede, solo un iluminado puede comprender a un iluminado. He leído alguno de tus escritos. Verás, por un lado están todos aquellos que hoy en día dicen haberse iluminado. Un buen número de escritores de estos de bestseller se hacen pasar como iluminados. Uno se iluminó con 20 años, otro con 40, otro en un parque, otro en el aeropuerto, en fin. De repente vino la gracia, les tomó y se iluminaron. Afortunados vosotros que os habéis iluminado y vais por el planeta como iluminados. Qué poco comprendéis a través de vuestra iluminación. Luego están aquellos otros que de alguna forma se obsesionan tanto con la iluminación que no pueden hacer el trabajo para ir avanzando hacia la iluminación. No, en lugar de mirar tan lejos, insisto, empieza aquí y ahora. Empieza por tu vecino que necesita tu abrazo. Empieza por la señora de la calle que se ha caído, ve a recogerla y trata de limpiar la sangre que se ha hecho en su rodilla. Empieza por el amigo que necesita una confortadora llamada de madrugada. Pero tanto queremos iluminarnos que no sé qué pensamos que somos la iluminación, que ya si nos iluminamos, levitamos, viajamos gratis por el astral, ¿qué hacemos? No, la iluminación es solamente eliminar de la mente la codicia, la ofuscación y el odio. Ahí ya damos un paso de gigantes. Luego vayamos poco a poco. Una suma de pequeños cambios van logrando el gran cambio. Pero la iluminación sí es la meta, es un prototipo, es un arquetipo, es a lo que aspiramos, es aquel centro al que queremos llegar fuera y dentro de nosotros. Pero es paso a paso, poco a poco. No dejemos que siquiera la idea de iluminación nos despiste o nos desvíe del camino. Vamos a ir terminando ya, como siempre nos quedan muchas preguntas, pero bueno, todo lo que estás contando una vez más es para mí pura sabiduría, sin ánimo de regalarte los oídos.
¿Te sientes de algún modo autorrealizado, Ramiro? No, Yo por sé que, yo favor. sé que, yo conozco tu humildad y, y creo que me vas a decir que no, pero ¿de algún modo te sientes autorrealizado o por lo No, no, menos no. satisfecho de... Ni quiero tener ese compromiso. Y cuando algunos alumnos me preguntan en clase de meditación, Ramiro, ¿estás iluminado? Les digo con un tono jocoso, es que si estuviera iluminado, ¿creéis que iba a estar aquí, en la calle Ayala, entre Serrano y Castellana, en todo este caos, el corazón de Madrid? Pues igual ya estaba en mi amada ciudad de Darjeeling, o igual estaba viajando por el sur de la India, o igual estaba visitando otra vez templos en Tailandia. Quiero decir con esto, eliminemos esos mitos, el maestro iluminado, el maestro autorrealizado, el maestro que casi me pone la mano en la cabeza y me ilumina. No, tú eres tu propio maestro, tú eres tu propio discípulo, tú eres tu propio terapeuta espiritual, tú eres tu propio paciente. Quitemos los mitos que nos desvían de la senda en lugar de resituarnos en la senda. Yo bastante tengo con ser un instructor espiritual que llevo 50 años en el centro de yoga Sadak, que ya 10 años antes comencé con la práctica del yoga y que voy, pues eso, caminando lentamente y haciendo lo que puedo para mejorar mi calidad de vida interior y tratar de cooperar en la calidad de vida interior y exterior de los demás como ellos cooperan con la mía. Y lo haces. Bueno, ya terminamos solamente pedirte que nos hables brevemente de, acabas de publicar el último libro sobre tu vida, ¿no? Y una reedición con Mandala Ediciones y ya te dejamos tranquilo. Sí, con Mandala Ediciones he reeditado un libro muy útil que es Los Yogas, Perdona, que ¿puedes repetirlo? es, Que se ha cortado un poco el... sí, con Mandala Ediciones he reeditado un libro y creo que es muy útil para las personas interesadas en el yoga. Se llama Los Yogas y está hermosamente prologado por el que fue un gran teólogo liberal y escritor e íntimo amigo mío, que era Enrique Miret Magdalena. Estupendo. Y la novedad Eso es es. que he editado, pero hace unos días, lo he estado firmando este fin de semana en la Feria del Libro y lo volveré a firmar los 2 fines de semana que queda, pues unas memorias que se llaman El viaje de una vida o el viaje de mi vida, que son unas memorias muy sui generis, que nada tiene que ver con la memoria tradicional y que pues trato de identificarme, que se identifiquen conmigo otros buscadores espirituales. Yo me negué durante años y años a escribir estas memorias. Ya escribí mi autobiografía espiritual, que está en vivo con la editorial Kairos, y versaba sobre más mi vida espiritual. Pero el editor de Kailas, un buen amigo, Ángel Fernández Fermosel, se empeñó que tenía que publicar mis memorias ya más íntimas, más personales. Y me lo estuvo pidiendo y pidiendo, y finalmente, pues pensando que a alguien le pueden interesar, pues ya escribí estas memorias donde hablo también, claro, y es inevitable en mí, de toda mi trayectoria yógica y espiritual, de los innumerables viajes a la India, de los maestros que he tenido, de mis sesiones muy abundantes de psicoanálisis y de incluso mis pesquisas esotéricas, porque durante años estuve indagando también en el esoterismo serio, desde pues el espiritismo hasta otra serie de, digamos, tendencias esotéricas, y eso es lo que hace que muchas veces vaya a París a seguir buscando literatura de este tipo, porque aprovecho para decir que hay un esoterismo serio
podemos estar de acuerdo o no con él, pero es riguroso. Y luego, claro, está lo que yo he venido a llamar bisuterismo, que es toda esta basura pseudoesotérica, que es un desastre. Lo que hace es empañar la verdadera búsqueda esotérica. ¿Qué quiere decir esotérico? Aquello que no conocemos, pero podemos llegar a conocer. En cierto modo, todo es esotérico, empezando por nuestra vida misma. Te trasladamos a la próxima entrevista para que nos hables de este interesantísimo último libro y poco más, que muchísimas gracias, como siempre, Ramiro, que es un enorme placer tenerte ahí, escucharte. Gracias a todos, a todas las personas que amable y generosamente nos siguen, y tratamos de formar un poco también con este programa una sinergia, y el darnos cuenta de que no somos solas individuales, aunque por necedad lo creamos. Todos formamos parte de un gran océano cósmico, donde estamos no solamente inmersos los seres humanos, sino también, por supuesto, todos los animales, todas las plantas y todo el planeta. Y te diré una cosa, Nino, que Ramana Maharshi, uno de los yogis más autorrealizados, ya que hablamos de autorrealización de la India, dijo que los animales también pueden obtener la autorrealización, y añadió incluso algunos árboles. Qué bueno, pues qué forma más bonita de terminar esta entrevista. Un abrazo muy grande, Ramiro. Un abrazo Gracias, muy grande gracias de para corazón. todos. Gracias igualmente.